Con todo gusto. Miren, sin liquidez, y ustedes lo saben como empresarios, la familia, un pequeño negocio, un emprendedor, una gran empresa, una ciudad y un país no pueden subsistir. Pero solo con liquidez no se salva un negocio, no se amplía un negocio, no se hace rentable un negocio, ni ninguna actividad. ¿Por qué? Porque si usted no cambia lo que lo ha conducido a la debacle en la administración privada o pública, más dinero solo hará que la quiebra sea mayor. Entonces sí hay que conseguir liquidez y podemos hablar de eso, urgente y permanente, pero fundamentalmente hay que cambiar el rumbo a donde nos está llevando la marea, porque a mi juicio el gobernar es actuar, bien o mal, intensificar el bien, rectificar el mal, pero hacer algo. Aquí estamos al garete, como se dice normalmente, y eso es lo más peligroso de todo. Yo estudié con los jesuitas, que son los que reclaman al menos el patrimonio de la lógica en el mundo durante muchísimos siglos. Y allí hay una expresión de San Ignacio de Loyola que dice: el peor de los riesgos es no tomar ninguno. Entonces, ¿qué pienso yo? Creo que estamos conscientes de que la economía está en muy mal momento, desactivada totalmente, por decirlo menos, que la liquidez no existe. En el sector público, sin duda, no existe. El sector privado se va volviendo ilíquido, porque el sector público, en vez de resolver su problema, ha contagiado la crisis. Ahora tenemos una pandemia. El término cuarentena nace de estar guardado 40 días, o que en esta ocasión han sido más. ¿Por qué se guardaba al enfermo? Para no contagiar a los sanos. Lo mismo se hace con la economía. Si usted tiene un problema, tiene que resolver el problema, no a base de contagiar a otras áreas de su propia empresa, peor a otras empresas, y si es gobierno, es absurdo que usted contagie a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, a las empresas del Estado y al sector privado. Muy bien, ¿cómo quiere resolver el gobierno esa crisis? De una manera que a mí me gustaría aprender a su vez de dónde la aprendieron ellos. ¿Qué necesita un negocio cualquiera para crecer y ser rentable? Entre otras tantas cosas. El primero es producir más, trabajar más. Bueno, ahora se ha resuelto que se trabaje menos. En el sector público, 25% menos para un determinado número de servidores públicos. Y en el sector privado, hasta 50% menos. Podemos entrar en detalles, pero esto es conceptual. Entonces, ¿cómo es esto? Un país que necesita que trabaje más la gente, planifican que la gente trabaje menos. ¿Por qué lo hacen? Porque es una forma de bajar el sueldo. Y podemos discutir sobre reducir el tamaño del Estado sin confundir la masa salarial total con el respeto al salario individual del eficiente y necesario. Pero sin duda, si se bajan los sueldos, se baja la capacidad de compra y de pago. Si se baja la capacidad de compra y de pago, se baja la capacidad de venta y de cobro. Y si se bajan esas capacidades, entonces, si no se vende, no hay IVA, no hay ICE. Y si no se gana o se gana poco, no hay o hay poco impuesto a la renta. Los impuestómanos creen que el Estado vive de los impuestos. No, 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 no. El Estado vive de lo que recaudan los tributos. Y a mayor impuesto, peor en una economía como la nuestra, menor recaudación. Y está demostrado, no necesito demostrar. Ustedes son hombres de negocios, pueden consultar las cifras y las proyecciones del SRI. Entonces, crisis financiera, crisis económica, desempleo, falta de venta, falta de compra, falta de producción, falta de pagos, que ojalá no llegue a donde esperemos que no llegue nunca, que es al sistema financiero. Y la solución es menos trabajo, menos sueldo, menos consumo, menos producción, más impuestos. Yo estoy absolutamente en contra de todo eso. Yo creo que el país sale obteniendo liquidez permanente que se puede obtener e inmediata también
Si hay preguntas sobre eso, con gusto las respondo. Pero al mismo tiempo, cambiando el rumbo del Estado, con una reforma estructural, haciendo de la agricultura, la ganadería y la pesca y el turismo banderas de la producción nacional, con crédito oportuno, suficiente, barato, tecnología incorporada al desarrollo, en los casos aplicables, que es agricultura, ganadería y pesca, pesca artesanal, para esto que voy a decir. Lograr una política de comercialización que beneficia al productor y al consumidor, no al intermediario como se hace ahora. En el campo petrolero y minero, definitivamente hay que explorar y explotar los dos campos, con una restricción: el uso de la tecnología contemporánea que es de punta para evitar un atropello a la naturaleza. Ese es el límite. Alguien puede sostener que porque no le gusta la minería, la riqueza nacional no debe ser explorada y explotada. Eso es un absurdo. Las consultas locales, o sea que si la minería está en una provincia y no le gusta al prefecto de esa provincia o al pueblo de esa provincia, el Ecuador y los ecuatorianos nos privamos de una riqueza racional y técnicamente explotada con respeto al medio ambiente. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ir a las alianzas públicas y privadas, hay que ir a las concesiones sin vender las empresas del Estado. Eso lo hizo el señor Menem en la parafernalia de su segunda administración. Vendió la joya de la corona, YPF, la petrolera argentina. Se quedó sin la empresa argentina de petróleo, se quedó con los empleados, se quedó con el problema y quebraron la Argentina. Las empresas tienen que ser eficientemente manejadas. Se puede y se debe concesionar a nivel nacional e internacional o hacer alianzas públicas privadas su administración. Cosa muy distinta. Y una administración que cederla a los privados no quiere decir que los privados van a reemplazar al Estado en hacer lo que le da la gana, sino que tienen que seguir el lineamiento del Estado para hacer eficientes y rentables esas empresas y a la par mejorar servicios y precios a los usuarios. Ejemplos al canto: el petróleo. Colombia empezó con una producción de este tamaño. Hoy día es enorme comparada con la ecuatoriana. La electricidad, ¿qué está pasando? Todos ustedes lo están pagando. Impuestos escondidos en la planilla de energía eléctrica. Formas de exacción. Este es un Estado que busca el equilibrio macrofiscal, dilapidando y pagando la dilapidación con plata del pueblo, perjudicando su economía y su estándar de vida, cuando debe buscarlo con un Estado pequeño y con un crecimiento económico grande. Apostar al crecimiento es empleo, es recaudación, es prosperidad. Y eso hacen los países que salen adelante. Esto no es ninguna magia ni ningún milagro. Yo tengo 73 años, soy católico, dicen que hay milagros, yo no he visto ninguno en 73 años. A Dios hay que pedirle ayuda, no que venga aquí a hacer el trabajo de uno, nunca va a venir. Entonces, termino solo con dos conceptos más para redondear esto. La educación y los negocios tienen que tener un giro radical hacia la tecnología y la innovación. Y la seguridad social tiene que ser reformada sustancialmente. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, son también afiliados al Seguro Social, como todos los empleados públicos y privados del Ecuador. Un 20%, una quinta parte de su salario se entrega al BIES, que dicen que es el banco del seguro. Mentira, es el banco nuestro, es el banco de los aportantes. Yo quisiera saber si cuando ustedes le entreguen un ahorro del 20% de sus ingresos a un banco privado cualquiera, ustedes van a tolerar que en forma individual, mensual, no les indiquen su estado de cuenta, en qué se invierte su plata, cuáles son sus inversiones, cómo se distribuyen los derechos que les corresponden. No sé por qué se lo toleramos al IES y al BIES. Se han convertido en los hacedores de un impuesto al salario, de un impuesto para la dilapidación. El seguro está quebrado, fundamentalmente porque el gobierno es quien se lleva el dinero. Y eso lo acaba de decir el señor Troncoso, que es un buen funcionario que acaba de renunciar, porque dijo la verdad.
Aquí no debería estar el Estado, está. Aquí no debería ser el Estado deudor, es y el mayor deudor. Aquí el Estado debería pagar y no paga. Y digo algo terrible, en junio, en este mes, me quedo sin plata. Entonces, si no se afronta eso y no se convierte la seguridad social, 500 millones de dólares al mes, en un motor de desarrollo que aparte de darle salud y pensiones dignas al aportante, signifique movimiento económico, crecimiento de los negocios, empleo especialmente para los jóvenes, para los emprendedores, para las iniciativas, y a través del crecimiento, sin más impuestos, aumentar recaudaciones para un Estado que gobierne mucho y administre poco, el país tiene un destino clarísimo, la ruina. Y la ruina del país es la ruina de los ecuatorianos y especialmente de la gente más vulnerable. Y también de los negocios. Y acabo con un concepto clarísimo. Todo empresario piensa que la empresa privada es la salvación del país y de cualquier país. Sí, lo es. Condicionada a un Estado que la deje trabajar, que la regule, no le intervenga y le estimule. Pero fundamentalmente, condicionada a un pueblo que pueda comprar, pues. Porque si el pueblo no tiene capacidad de compra, no estamos hablando de la exportación donde la capacidad de compra está afuera, pero la competitividad está dentro, o la falta de ella. Pero si el productor de artículos de consumo nacional no tiene mercado con capacidad de compra y de pago, quiebra. Entonces esa trilogía tiene que funcionar porque si no funciona, la ruina es un camino que no tiene retorno mientras no se cambie el rumbo de fondo. Abogado Nebot, esa es básicamente la fórmula que en una sinergia entre el Estado y la empresa privada podría hacer que como país salgamos adelante. Pero entrando un poco más en la materia, digamos, empresarial, en lo que nosotros como líderes empresarios tenemos que hacer, vamos un poco hablando de las lecciones de liderazgo que podríamos nosotros aprender y además cuáles son las que Jaime Nebot aprendió con esta pandemia, porque es la primera pandemia, digamos, que usted ha vivido en toda su vida. ¿Qué lecciones aprendió y qué podemos aprender nosotros de eso? A ver, es la primera pandemia, pero no es el primer acto conjunto, no oficial, no del Estado, en el que intervenimos como sociedad para salir adelante. Lo hemos hecho para defender la democracia, lo hemos hecho para defendernos de tributos como el que quisieron poner a la plusvalía y al impuesto a la herencia. En un momento de ahora 75% de impuesto a la plusvalía y 75% de impuesto a la herencia. O sea, en una generación usted se queda sin patrimonio, digamos. Era más confiscatorio que las ideas de Marx y de Lenin y de lo que hizo el propio Stalin, porque ese por lo menos fue de frente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Varios conceptos, varias cosas. La primera, el liderazgo, y no me estoy calificando de líder, yo soy totalmente ajeno a autotitularme de cualquier manera, para bien o para mal que me titule la gente. Pero el liderazgo no es ser secretario de la comunidad, no es hacer exactamente lo que la comunidad quiere, peor lo que dicen las encuestas. Tampoco el liderazgo es el otro extremo, el liderazgo del capataz. Impongo mi voluntad, la dictadura intelectual, ¿no es cierto? El autoritarismo ilustrado, no. El liderazgo hoy día es transversal, son muchos liderazgos que se integran a través de la comunidad. Pero a la comunidad hay que orientarla. A la comunidad no hay que obedecerla, sino orientarla. Hay que representarla en el sentido de llevarla hacia la prosperidad. Y segundo, hay que saber que sumando y multiplicando y discutiendo y complementando ideas, y hay veces oponiendo ideas para sacar una síntesis, es como se avanza. No se avanza restando ni dividiendo. Entonces, cuando vino esta pandemia y vimos el resultado, 460 muertos en un solo día, el día 6 de abril, decidimos volver a juntarnos con un propósito distinto, ser parte de la coordinación entre autoridades nacionales y autoridades locales, comunidad y el grupo ejecutor para hacer cosas, para sumar,
para aprovechar la agilidad de la empresa privada que no tiene otro trámite que la ética, la eficacia y la solidaridad en un caso como este, y poner esa velocidad y esa experiencia en función de resultados. Y eso es lo que hicimos. El fin era distinto. El fin siempre cambia, depende de las circunstancias. Pero la forma de actuar y la coordinación no debe cambiar. Abogado Nebot, hablando de liderazgo, y un poco ya, yo sé que siempre a usted le apasiona la buen administrador público. Me Pues quedé sin saber qué me apasiona porque se interrumpió. Le decía que a usted le apasiona la política igual que a nosotros y además por su larga data como administrador público y notable liderazgo, pues obviamente básicamente a nosotros nos inspira, ¿no? Pero ¿quién inspira a Jaime Nebot? ¿Cuáles son los líderes con los que Jaime Nebot creció aprendiendo de ellos? ¿Y qué lecciones podemos nosotros tener de eso? Mire, en primer lugar, la acepción popular de la política no es que no me apasiona, sino que la detesto, me da asco. Porque hay un chiste que se puso de moda cuando aquello del váyanse todos, cuando cayó Lucio Gutiérrez, y era que un hombre llegó a su casa muy disgustado y le dijo a su familia que realmente había recibido un insulto muy grave. Y cuando uno de los hijos le dijo, te insultaron a la madre, le dijo, no, me dijeron diputado. Porque la gente tiene una acepción de la política que es el ejemplo mayoritario de los políticos. A mí sí me apasiona la política, entendida como el arte de hacer posible lo mejor para los demás, entendida como servicio, no para servirse. Aquí hablan de si le dejaron la mesa puesta o vacía. No, el político tiene que servir la mesa de los demás. Tiene que actuar como hace la señora Merkel, que dice, no me vengan con excusas los que ganan. Es decir, caramba, he heredado un poco de problemas. Es que si no sabían los problemas que iban a heredar si ganaban, no debían haber intervenido. Si no estaban capacitados para resolverlo, si no tenían los conocimientos, si no tenían las agallas para hacerlo, si no tenían la vocación solidaria y la eficacia para hacerlo, no debían haber intervenido. De manera que esa política me fascina y la otra la detesto. Lamentablemente la otra se vive más. Y eso es lo malo. Mientras eso no cambie, esto no va a ir bien. Y por eso, si me permiten, les voy a adelantar algo. Yo creo que este país no lo salva ningún presidente, sea quien sea, ningún partido político, ningún asambleísta. Solamente el uso de la voluntad popular expresada directamente en una consulta popular de iniciativa popular que resuelva no conceptos, sino textos de cambio de la disposición, que maniaten al presidente y a los asambleístas y los obliguen a ejecutarlas, es lo que puede salvar este país. Tenemos años tratando muchos métodos y lamentablemente no hay mayoría de la sensatez, del conocimiento, del patriotismo, como para imponer desde la clase política las medidas. El pueblo tiene que imponer. Eso es mucho más importante que elegir un presidente. Cualquier presidente en las circunstancias en que se mueve este país, no me gustaría decir porque no quiero dar esa impresión de que va a fracasar, pero si fracasar es no lograr el máximo que se puede lograr de bienestar para las clases vulnerables y también para los empresarios, se fracasa. Porque un resultado a medias no es lo que se busca. Hacer posible lo mejor para los demás. Esa es la definición de política. En cuanto a la pregunta que usted me hizo, usted verá por mi temperamento, yo no soy persona que se impresionó con un solo libro. Usted me puede decir cuál es el mejor libro que usted ha leído. Yo le pregunto de qué. De negocios, de economía, de historia. De economía. Ajá. Bueno, de economía yo sigo mucho los premios Nobel. Me gusta leer los premios Nobel
incluso los muy contradictorios como Stiglitz. Y hoy día creo que el intelectual más importante, completo, redondo, incluyendo la parte económica y tecnológica, es Harari, sin duda. Yo creo que las 21 lecciones para el siglo XXI son un magnífico elemento, una magnífica herramienta que debería leer y practicar toda persona que está en la vida, en cualquier actividad. Claro, leer ya Sapiens o Homo Deus es un poquito más denso, pero en todo caso hay que leer. La Biblia hay que leerla. Y si me pregunta por hombres, muchos, muchos. Pero yo no soy copia de nadie. Uno no puede ser copia de nadie. Los hombres somos como la ola del mar, la mujer igual. Todas son parecidas, pues ninguna es igual. Sin duda, un hombre que a mí me impresiona tremendamente en el siglo XX fue Churchill. Para mí es el hombre del siglo XX. Ecuador ha tenido grandes hombres. No necesariamente lo que se dice de memoria y no se los comprende porque se quiere jugar a los hombres en junio del año 2020 cuando usted está jugando un personaje como García Moreno que lo mataron en 1875, ¿no es cierto? O como Eloy Alfaro que lo mataron en 1911, o como Rocafuerte que no lo mataron pero que fue gobernante en 1934, en 1834. Entonces, de todo se aprende, de lo malo también se aprende. No para hacerlo, pero por lo menos para que no se lo hagan a uno, que también es importante. Abogado Nebot, nosotros en Share tenemos un evento que se llama Trascender todos los años, en donde buscamos trabajar en el ser del ecuatoriano para poder tener un mejor país. ¿Qué recomendación nos daría o piensa usted que podría tener el ecuatoriano para trabajar en su ser? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar para poder construir todos un mejor país? Porque usted me dice que la solución no es de un presidente, es de todos. Entonces, si todos tenemos que ser una mejor versión, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Bueno, eso empieza no por el ser, sino por los padres del ser. Al ser hay que formarlo. Este es un raro país donde ya no está en el pensum el estudio de la ética, de la lógica, de la cívica. Y yo no estoy diciendo que por estudiar cívica uno sea cívico, o que por estudiar ética uno sea ética, pero por lo menos tiene el libre albedrío de saber y de escoger y de saber la diferencia. Un país donde eso no existe se vuelve amoral, no inmoral, amoral, que es peor. Por ahí empieza la cosa y la mejor escuela es la casa. Luego usted tiene que transformar la educación en lo que debe ser la educación de hoy, no atiborrar a la gente de datos en la memoria. Antes eso se usaba porque si usted no tenía el dinero para comprar un libro, o si el libro no estaba en la biblioteca, usted no sabía. Y si estudió y se olvidó, volvió a quedar en ignorancia. Hoy día, usted a través de la tecnología puede entrar gratis en las mejores bibliotecas del mundo. Yo cuando fui profesor siempre hice hacer a mis alumnos los exámenes con los libros abiertos. En la vida los iban a tener abiertos. Bueno, en esa época no había computadora, ahora peor. Y siempre les dije, ¿quieren copiar? Copien. Si en la vida uno cuando tiene que resolver un problema pregunta. El problema es resuélvame el problema. Ético, matemático, pragmático, teórico. Resuélvame el problema y resuélvalo bien. Eso es lo que hay que buscar. Y tercero, tiene que haber innovación, siempre a mi juicio atada a la ley y atada a la ética. Yo he oído decir a mucha gente, a Uber no hay que regularla porque es una plataforma. Ah, es una plataforma, ¿pero de qué? De transporte, es una empresa de transporte que usa la plataforma para eludir responsabilidad y eso no está bien. ¿Quién responde? Mañana viene un avión no tripulado, un carro no tripulado. Nadie responde. No, no puede ser. Tiene que ser apegada a la ley, regulada por la ley y tiene que haber ética. Si usted logra eso en una sociedad, usted va a lograr que en una generación
esa sociedad cambie. No va a cambiar de la noche a la mañana. Pero ¿cuál es el cambio que más demora? El que no se empieza. Las cosas que se demoran más hay que hacerlas antes. Si usted en agricultura siembra arroz, usted puede cambiar de idea cada 4 meses. Si usted siembra teca, tiene que esperar entre 13 y 17 años según una variedad para poder cosechar. Cuando las cosas son difíciles hay que empezarlas antes y hay que llevarlas adelante con constancia. Abogado Nebot, usted un poco ha hablado de que pues obviamente hay que hacer cambios sustanciales de transformación en el país. Eso se puede impulsar a través del liderazgo. Yo sé que esta es una pregunta que se le han hecho muchos por mucho tiempo y a usted además no le gusta mucho contestarla, pero perdóneme que insista. Usted no es la persona que necesita nuestro país para poder transformar ese futuro que nosotros quisiéramos. O sea, puedo. A ver, veo el nombre de Gabriel Roballo ahí, pero no digo nada. Melissa, por favor, póngale mute a todos. Sí, ahí estamos, abogado. Bueno, usted me hizo una pregunta y le voy a decir lo siguiente. Esa respuesta de si yo soy la persona que necesita el país no se la puedo dar yo, esa la saben los ecuatorianos. Lo que le puedo decir es yo nunca le negaré mi concurso al país, sea candidato o no sea candidato, y eso lo diré en este mes de junio, mi concurso no se lo va a negar nunca al Ecuador. Yo creo que el Ecuador necesita mucho más que un presidente, mucho más que un presidente. Necesita ese cambio que lo tiene que hacer el pueblo de manera directa. Y vea usted los grandes momentos de la humanidad. Vea a Franklin Delano Roosevelt en la depresión. Vea cómo en los momentos más difíciles hay que recurrir al mandato directo popular, que no deje espacio al elástico, que en este país es una plastilina, no ni siquiera elástico, donde la ética se confunde con el robo y la sabiduría con la imbecilidad. Entonces, el pueblo pone coto a eso. Y el pueblo no es tonto, el pueblo es mucho más inteligente de muchos líderes políticos que se creen superiores. Y por ahí está la salida para que exista un presidente, 1, 2, 5, los que vengan, que le añadan habilidad y velocidad al cambio positivo, pero que no lo desbaraten, que es lo que ocurre hoy día. Abogado Nebot, muchísimas gracias por aceptar mis preguntas. Vamos a abrir el panel porque dentro de Share habemos algunos empresarios entre honorarios, activos, aliados. Bruno León es uno de ellos. Y quisiera, algunas personas me han anticipado, 3 o 4 personas que quisieran hacerle preguntas directas también. Vamos a comenzar por Bruno. Si Bruno me está escuchando en este momento y puedes formular tu pregunta, por favor. Sí, Héctor, muchas gracias. Qué bueno que hayan ahora con la tecnología hayan este tipo de espacios y que por la pandemia, digamos, Jaime está en su casa y podamos tener la oportunidad de conversar con él y escucharlo. Yo puedo decir, un poco el privilegio de escucharlo más a menudo posiblemente y aprendo mucho de él. Jaime, buenos días. Todo lo que ha dicho Jaime estoy de acuerdo, pero la vida continúa y el país tiene que seguir adelante. Los países no quiebran, lo que cae es la calidad de vida de la gente. Y pues, más allá de que coincido con Jaime que el poder de la voz del pueblo es la voz de Dios y que el cambio tiene que venir por un mandato popular muy claro, que podría ser por la vía de una consulta popular, pero al final tiene que haber alguien que dirija, pues, y por último, que recoja ese mandato del pueblo para que lo ejecute. Entonces, yo le haría la siguiente pregunta a Jaime. ¿En qué está pensando Jaime de esos cambios estructurales que deberían de hacerse? Porque en estos días se habla mucho, por ejemplo, de que el modelo de administración central ya no va más. Hay ideas de federalismo, de confederación de naciones tipo Suiza, etcétera, etcétera. Cambio del modelo de desarrollo, ya no por la vía del gasto público, sino por la vía de la empresa privada. Y aquí hay un punto que yo vengo ya insistiendo, y en la Cámara lo estamos repitiendo porque queremos, digamos, que entre en la mesa del debate. El Ecuador tiene unos recursos naturales, como bien lo dijo Jaime, petróleo y minas, hay que explotarlo bien, sosteniblemente, perfecto, pero esos son recursos no renovables. En algún momento el petróleo va a dejar de ser una fuente de energía y la minería, pues,
durará lo que dure hasta que se pueda extraer el último gramo de oro o de cobre de las cordilleras, en fin, pueden pasar muchos años, pero el Ecuador tiene que vivir. Entonces tenemos que plantear una economía post-petrolera o post-recursos naturales. Y Ecuador en eso tiene unas capacidades inmensas, naturales. Entonces yo hablo de ir a una economía post-petrolera y hablo de que Ecuador tiene que ser una potencia alimentaria para poderle vender al mundo todo lo que seamos capaces de producir con calidad, precio y con sostenibilidad. Ayer salió el informe de la FAO sobre la pesca y la acuacultura y voy a compartir esos datos con ustedes, ya le dije a Héctor, pero las posibilidades del Ecuador, viendo lo que dice la FAO, son inmensas. Entonces, yo más o menos conozco cómo piensa Jaime, pero para que las personas que están escuchando, somos como 80 los que estamos aquí, me gustaría, Jaime, que nos expliques, digamos, porque la inversión es de riesgo, es de largo plazo, ¿qué se necesitaría o qué se plantearía en esa consulta popular que vaya en la línea de lo que estoy diciendo? Muchas gracias. A ver, una consulta popular tiene que plantear asuntos muy concretos, sobre todo cuando tú vas a formular el texto de la respuesta para que se convierta en artículo de la ley, que tiene una ventaja. Sin entrar en un procedimiento complicado de reforma constitucional que demora mucho, aún con consulta o referéndum, lo que se cambia legalmente por consulta popular de iniciativa ciudadana no puede ser reformado legalmente por una asamblea, a iniciativa de un presidente o iniciativa de la propia asamblea, sino solamente por otra consulta popular. De manera que eso te da seguridad jurídica y te da certeza jurídica, que no es lo mismo. Seguridad jurídica es que tú puedas en un momento dado hacer valer tus derechos ante un árbitro internacional o ante una corte de justicia nacional que sea eso y no lo que es. La certeza es saber que eso es una excepción, que tú tienes un camino claro con un Estado que te permite seguir ese camino. Pues eso es lo que, la confianza es lo que te hace invertir. Yo creo que el modelo de Estado ecuatoriano es fallido, como lo decía Pancho Suet en un artículo muy sesudo que escribió hace un par de semanas. Y no es fallido simplemente en sus resultados, es fallido en su concepción. Su concepción es un Estado enorme que gasta mucho, que no deja de gastar, de farrear, y que cree que ese viejo dicho de que el vivo vive del tonto y el tonto es su trabajo, es la forma de costear esa irapiación. El vivo es el Estado y el tonto que trabaja somos los ecuatorianos, que trabajamos para que el Estado se lleve el dinero, ni siquiera para invertirlo en el pueblo, para irapiar. Eso tiene que cambiar. Yo nunca he sostenido ni sostendré algo que atente contra la unidad nacional. Y eso siempre hay que ponerlo por delante, porque hay gente que ignora. Son ignorantes en el sentido literal de la palabra, no en el sentido peyorativo de la palabra. Y creen que la autonomía o el federalismo destruye la unidad nacional. A ver, señores, Argentina, Brasil, México, Alemania, Estados Unidos, son países federales. Nadie duda de que son países. Nadie duda de que hay una unidad en esos países. Pero hay un sistema de gobierno que permite el crédito y débito automático de rentas con justicia. Hay una capa de solidaridad para el Estado central que debe existir, pero hay un respeto al poder local. Tulcán no piensa como Guayaquil, Guayaquil no piensa como Quito, Quito no piensa como Machala, Machala no piensa como Yansasa, en Pastaza, no. Ese poder local, esa visión local tiene que respetarse, porque es parte del crecimiento, es parte de la decisión de crecer. Me refiero económica y socialmente. Las preguntas, a mi juicio, no deben ser filosóficas, porque abren un debate demasiado amplio que mucha gente no lo entiende y es fácil de politizar. Es fácil de politizar. La verdad desnuda es mal vista. La mentira bien vestida generalmente entusiasma más. Entonces, ese es otro debate y hay que ser pragmático. Aquí hay que hacer preguntas claves que permitan lo que estamos hablando, pero que la gente las entienda con claridad. Por ejemplo, debe seguir el mecanismo perverso de que universidades, exportadores, juntas parroquiales, municipios y prefecturas entreguen el IVA al Estado, dizque para que se lo devuelvan de inmediato.
cuando sabemos que tienen 2 y 3 años algunos acreedores de su IVA sin recibir? No. Hay que suprimir ese mecanismo. Eso es, en parte, federalismo, en parte, autonomía. Basta un asiento contable para registrar la transacción, no tiene que entregarse para que se devuelva. Luego, cabe que las rentas que por constitución y por ley le corresponden a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, se las quede el gobierno alegando que no tiene plata. Señores, ustedes son empresarios. Si ustedes tienen una sociedad y nombran un recolector de dinero, un cobrador, ese cobrador no puede recaudar la plata de todos y luego venir ante ustedes y decirles, ¿saben qué? Como yo el recaudador estoy quebrado, me cogió la plata de ustedes. Esto no es deuda. Deuda es cuando uno le dio en préstamo a otro y ese no le paga. Eso es deuda. Pero cuando alguien entregó un dinero a otro para que se lo entregue a un tercero y el otro se lo coge, eso es un delito. Y eso tiene que cambiar, tiene que ser sancionado. El Estado no debe, por ejemplo, ser acreedor a ningún título, bonos, préstamos, inversiones del pueblo aportante a la seguridad social, del militar aportante al IFA, que es la seguridad social de los militares, del policía aportante al SPOL, que es el seguro de la policía. Por eso están quebrados los seguros. Imagínense ustedes, 6.000 millones de dólares al año, y aquí andamos mendigando desembolsos de 300 millones. Entonces, señores, todo lo que se ha hecho en Guayaquil se hace con un presupuesto de menos de 1.000 millones de dólares al año. Menos de 1.000 millones de dólares al año. Todo lo que se ha hecho en Guayaquil. Entonces la gente dice, 1.000 millones. ¿Es plata? Claro que es plata. Claro que es plata. Más allá que hay que aterrizar, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a ver el presupuesto de Barcelona, de España, Real Madrid, del Bayern, de Alemania, ¿sí? Presupuesto más grande que el de Guayaquil. Pero, ¿qué son 1.000 millones para el Estado? Un mes, una semana de salario. Esos son 1.000 millones para el Estado. Entonces, cuando aquí pedimos 10.000 millones de dólares, que son 10 años el presupuesto de Guayaquil, solo alcanza para pagar los sueldos del Estado central. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Hay que cortar la masa salarial. Sí. ¿Eso significa bajarle los salarios a todo el mundo? No. El ejemplo es claro. Tengo 10 empleados. Supongamos que ganan lo mismo. 2 de ellos son inútiles. Amigos que están allí. Hay 2 fórmulas de ahorrar el 20%. La una es bajarle el 20% a todo el mundo. ¿A ustedes les parece justo que 8 personas productivas, serias, dejen de consumir, dejen de mejorar su calidad de vida para pagar a 2 inútiles? La otra forma es chao a los 2 inútiles. Se acabó. Y esa es la que hay que tomar. En el Estado hay personas que tienen contratos precarios, que vencen continuamente. Basta con no renovar esos contratos. No hay despido, no hay indemnización, porque la indemnización también es un costo. Hay que tener liquidez para pagar. No se puede atropellar los derechos de los trabajadores, porque 2 errores no hacen un acierto. Aunque aquí hay unos que creen que 20 errores hacen un acierto, pero no. Ningún error es un acierto. Peor 2 o 3 o 5 o 10. Entonces, si usted toma 20.000 de esos ciudadanos, por no decir 40.000, que ganan un promedio de $1.500 con cargas sociales incluidas, lo cual no es gran cosa en el Estado central. En la empresa privada, un sueldo de $1.500 incluyendo gastos sociales es importante. En el Estado, no. Vayan, pregunte cuánto gana un conserje en Petroecuador. Usted liquida 20.000 personas, usted tiene 360 millones de dólares anuales de ahorro. Permanente. Liquida 40.000 personas, 720 millones de dólares. Casi un mes de sueldo del Estado. Y usted no está afectando ni la Constitución, ni la ley, ni la justicia. Y para el que no crea en eso, que hay muchos que no creen en eso, usted no está afectando la capacidad de consumo de sus propios bienes. Ustedes son empresarios, necesitan clientes, pero no clientes que no paguen, pues. Clientes que compren y paguen. Eso
Eso es lo que necesitan ustedes. Si usted le quita la capacidad de comprar al pueblo y le quita la plata al pueblo y lo hace trabajar menos y le pone impuestos, ¿ustedes creen que van a vender? ¿Creen que van a crecer? Bueno, eso es lo que propone el gobierno. Y aparte del gobierno, los tenedores de bonos, ¿no? Pues los tenedores de bonos, muchos de los cuales son ecuatorianos disfrazados a través de las grandes corporaciones mundiales. No quieren, pues, lo lógico. Lo lógico en una situación como la actual no es no pagar la deuda de los tenedores de bonos. No, no, no. Eso es muy complicado. Usted entra en default, la imagen del país puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero sí sentarse y decirle, señores, no puedo pagar. No solo por el coronavirus, la baja del petróleo, sino porque ya estaba quebrado antes. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a acordar. Me amplían el plazo, me bajan el interés, me hacen una quita de capital y además posiblemente cuotas de pago capital ascendentes para pagar menos al inicio de la recuperación y más ya cuando la recuperación se dé. Y vamos adelante. Hay que ordenar la finanza del Estado, sin injusticias y sin afectar la capacidad de consumo. Entonces, por ahí tienen que ir el cambio, si lo queremos hacer rápido, sin abandonar ideas de fondo que son discutibles y que deben ser discutidas a profundidad, como el federalismo. El federalismo no atenta contra la unidad nacional. La autonomía no atenta contra la unidad nacional. Todo lo contrario, las grandes divergencias locales son la base de la unidad nacional, el respeto a esas divergencias. ¿Qué pasó con Yugoslavia? Mientras Yugoslavia respetó las autonomías, existió Yugoslavia. Y ese fue un mérito de Tito, más allá que era un partisano con muchísimos problemas de otra índole. Vino el cambio, no se respetaron la autonomía, vino la guerra y desapareció Yugoslavia. Así que no es la autonomía ni el federalismo el causante de la falta de unidad nacional. Es precisamente el centralismo el que puede llevar por irrespetar las condiciones, los deseos y las economías locales, el que puede llevar a la desunión nacional. Abogado Nebot, muchas gracias por su respuesta. Seguimos con Diego Vera, él es presidente de Intalent, miembro o parte del grupo familiar Gifare. Diego, si nos estás escuchando, por favor, formula tu pregunta. Abogado, buenos días. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Mi pregunta un poco para unir con la presentación que hacía Héctor, los dos intereses profesionales que tengo va con que el ministro Ontaneda hace un tiempo dijo 508,000 personas pueden ingresar al desempleo por esta emergencia nacional que estamos pasando, por esta emergencia sanitaria. Hay algunas compañías que han visto en alta la demanda de colaboradores, como el grupo Gifare, el grupo familiar al que pertenezco, porque pues, es uno de los grupos que más activos se ha mantenido. Y hay un montón de personas que no están capacitadas para tomar esas posiciones porque necesitan, por ejemplo, entrenamiento como auxiliares de farmacia. ¿Qué tipo de alianzas público-privadas se pueden realizar para disminuir el nivel de desempleo y brindarle estos espacios de trabajo en estas compañías que se han visto reactivadas por la emergencia nacional? Bueno, ustedes de Gifare tienen un ejemplo que resume mucho. Carlos Cueva, ¿cierto? Entonces, quien conoce la trayectoria de Carlos sabe lo que es emprendimiento exitoso con crecimiento a altos niveles. Ahí hay un ejemplo a seguir. ¿Qué tipo de alianzas públicas privadas se debe hacer? Todas, cualquiera, mientras sean lícitas y necesarias. ¿Por qué limitarlas? ¿La conveniencia se limita? ¿Qué tipo de alianzas puede hacer su empresa y cuáles no debe hacer? No debe hacer las que no le conviene y debe hacer las que le conviene. ¿Cuáles? Todas. Eso lo determinan los administradores, las juntas de accionistas. Con el Estado pasa lo mismo. Todo lo que pueda servir de activo del Estado y de logística del Estado, para que sumado a los activos, conocimientos y logística del sector privado, se pueda unir para dar resultados de crecimiento, empleo, producción y con ello recaudación, debe ser bienvenida. ¿Por qué se limitan? Gracias por su respuesta, abogado Nebot. Gabriel Roballo, presidente de Roadmark. Por favor, Gabriel, si eres tan amable de participar con tu pregunta.
Sí, tenemos problemas técnicos con Gabriel. Vamos a seguir con Beatriz Chan, que está, ahí así la veo, hábil en este momento. Beatriz, por favor, avancemos con tu pregunta. El mute de tu micrófono, por favor, Beatriz. Sí, ahí estás. Adelante. Un gusto, abogado Nebot, tener en este conversatorio y con caras nuevas, que eso es importante, ¿no? Yo retomo una de sus palabras que dice que la economía y la educación, todo está desactivado. Al mismo tiempo, la educación es un pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Y es notorio que las universidades internacionales van compitiendo mucho por alcanzar el ranking a nivel de investigación y de formación. Mi pregunta es, que usted como un líder político tiene peso en sus opiniones y criterios, es de qué manera blindar a la educación en general para evitar que sufra estos recortes presupuestarios y se haga respetar el enunciado constitucional de mayor presupuesto a la educación. Gracias, Bueno, Beatriz. Los italianos hablaron siempre de un corsi recorsi, ¿no? El mejor guardián de la educación es el educado. El que esté educado y formado en saber la importancia de la educación, en proteger sus rentas para que eso se dé, es el que mejor la defiende. Una persona que va al poder y resta dinero de educación no tiene formación, porque aún la necesidad tiene límites. Si no, es muy sencillo. Te necesita plata, se la quita al que quiere, y de ahí pasa, pues necesito plata. Por ahí dijo un señor, tomé un avión porque no tenía plata, tomé un avión del Estado. Con ese criterio asalto un banco también porque no tengo plata ya. Así que el mejor guardián de la educación es el fruto de la educación, los educados. Porque la gente bien formada no hace ese tipo de cosas. Atenta contra la esencia de un país sin educación moderna, sin educación de ahora, tecnología, evolución. No puede subsistir, no puede desarrollar, no puede despegar. Y eso sin plata no se puede hacer, pero es la plata mejor invertida. Entonces, si le quita la plata, no hay educación. Si no hay educación, bueno, aquí tenemos un producto contemporáneo de eso. Abogado Nebot, gracias por su respuesta y terminamos.